Bienvenidos una vez más a su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Estoy súper contento, la verdad, hemos empezado con todo. Y nos hemos esforzado por esta segunda temporada traerles algo distinto, no únicamente en cuanto a las personas que van a estar invitadas a este podcast, que son de lujo, de por sí ya le están viendo a la persona que está al lado mío, sino también por ir implementando una dinámica distinta, hacer un poquito más abiertos en los temas que topemos, en las historias también que vamos a ir compartiendo con ustedes, pero siempre con el mismo objetivo, que es traer y poner sobre la mesa historias, tips, consejos, herramientas que nos sirvan para ir llevando nuestras empresas a un mover distinto. Marquito, ya quería recibirte de otra manera, pero ya se me fue. Pero creo que el mundo empresarial, al menos del país, necesita ser cambiado, necesita ser transformado, y ese es el objetivo de este podcast. Como que meterles un impulso a todos esos empresarios, a todos esos emprendedores, para ir llevando esa gestión empresarial, esas empresas, ya de una manera distinta, rompiendo muchos estereotipos, rompiendo muchas limitaciones, rompiendo mucho, ¿cómo se dice esto? Mucha letra que muchas veces nos meten, porque a veces veo muchos emprendimientos que son bien apegados a la letra, bien apegados al libro, y por ahí cuando ya te topas con la verdadera historia de arrancar una empresa, se te mueve el piso durísimo, y ahí es cuando nos topamos con esos puntos donde muchas veces las empresas terminan cerrando, y bueno, las estadísticas acá en el país en cuanto a ese cierre de empresas, en cuanto al fracaso empresarial, son altísimas. Así que el objetivo es que este podcast te sirva para que tú no seas parte de esas estadísticas, para que rompamos esas estadísticas y tu empresa o tus empresas sean de aquellas que perduran en el tiempo. Y no solo eso, el desafío que hemos tomado este año y de aquí en más es provocar que las empresas sigan creciendo en el tiempo. Dice la estadística que después del tercer año el crecimiento se para. Lo que creciste hasta el tercer año, da muchas gracias porque hasta ahí fue, y de ahí no hay más. Pero ahora queremos impulsar un movimiento de crecimiento exponencial y continuo. Así que, bueno, Marquito, bienvenido. Tenemos un tema súper interesante para hoy, el que quedó pendiente del episodio de la temporada pasada. Así que va a estar buenísimo. Quédense hasta el final. Bienvenido, Marquito, salúdanos a todos, mándale un saludo a los que nos están viendo y bueno, preséntate. ¿Cómo es que se presenta Marquito Calvache frente a la gente? Hola, Luisito, hola a todos, un gusto estar nuevamente acá. Me emociona y me ilusiona de que siga creciendo este movimiento empresarial diferente, y gracias nuevamente por la invitación. Para mí lo disfruto cada vez. Y soy Marco, a los que no me conocen, soy Marco Calvache Sánchez, ecuatoriano, 42 años. El que no te conoce no sabe de marketing. Sí, ojalá. Y dedicado al marketing y a la investigación de mercados desde 20 años ya. Wow. Pasado 20 años. Y bueno, ahora, aparte del marketing, me considero un entusiasta de la lectura y del comportamiento del consumidor, y justamente el tema que vamos a hablar ahora de la curiosidad. Creo que es un área en donde debemos meternos todos, estés en cualquier industria que estés en cualquier etapa de la vida. Yo creo que el topar el tema de la curiosidad desde el ámbito que le vamos a topar ahorita, creo que es muy interesante. Totalmente. Yo cuando le conocí al Marquito, y les cuento a todos, y siempre cuento esta historia, de repente solo entré a clases y veía a un tipo ahí parado en la mesa dando clases, y fue como que, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y hay una foto, creo tú, en estas en una universidad, no voy a decir el nombre, pero es de las universidades más curuchupas. Entonces tú entras y ves eso y dices, aguanta, ya me gustó la universidad. Entonces así le conocí al Marquito. Entonces creo que para mí, Marquito, eres símbolo de disruptividad. Siempre que pienso en ser disruptivo, te me vienes a la mente, y esa es la asociación que hago contigo. Y creo que una de las cosas que te ha ayudado a eso es el tema de curiosidad. Algo que me acuerdo muchísimo, para dar un poquito de contexto, Marquito fue mi profesor en esta universidad.
Y siempre nos inculcabas y siempre nos decías, nada es obvio, nunca nada es obvio. Y justo veníamos hoy en el auto conversando con uno de los chicos del equipo y decíamos, o sea, como que nunca las cosas son como parecen. O sea, tenemos que aprender a darnos una pausa, a analizar qué es lo que sucede antes de emitir un juicio. Y creo que esa cosa realmente, ese punto, es algo que puede matar empresas cuando lo peor que hacemos o el error más grande que hacemos es asumir que conocemos a nuestros clientes, asumir que conocemos el mercado, asumir que tenemos por ahí la verdad de la estrategia para la empresa, porque al menos en marketing, yo algo que he aprendido, también nos dedicamos a esto, pues obviamente, algo que he aprendido es que, número uno, yo siempre digo, la estrategia perfecta no existe, ni la estrategia estándar existe. Cada empresa, cada producto, cada servicio, cada giro tiene que aprender a descubrir su estrategia de marketing y sobre todo tiene que aprender a entender cómo esas estrategias deben evolucionar. Porque tal vez lo que sirvió hoy día, pues mañana necesita ser transformada, necesita ser reprogramada, evaluada, etcétera, y estar en constante evolución. Porque si no, nos quedamos y caemos en esas empresas que ya no crecen después del tercer año. Sí, correcto. Y particularmente es algo que yo realmente no lo tenía al inicio de mi carrera, el nada es obvio. Lo fui aprendiendo en la marcha y a partir de errores y a partir de cuestiones que te van pasando y que te das cuenta de que una de las principales cosas del problema de asumir es que uno solo tiene una perspectiva y una visión. Y al tener solo una perspectiva y una visión, cometes el error de perderte una gran cantidad de características, de paisajes nuevos que pueden ayudar mucho a definir el camino que estás tomando. Dos, nos han dicho siempre que la primera impresión es la que cuenta y eso para mí es una falacia completa y podemos entrarnos a discutir en donde quieras. Porque el tema de que nosotros cuando tenemos una impresión nos llevamos ya, sí, de prejuicio podemos llevarnos ya una imagen de algo, pero el rato que analizamos a detalle, justo por ese paradigma, nosotros como seres humanos llevamos un concepto, un molde previo y en función de eso comenzamos a tomar las decisiones, a decidir encajar gente y encajar comportamientos y una gran cantidad de cosas, pero no necesariamente eso es verdad. Totalmente. Y el rato que tú indagas del por qué... Y a veces ni siquiera son criterios nuestros propios, sino que nos movemos en base de criterios. Claro, y son moldes que nos han heredado o son cosas que nosotros hemos aprendido por tradición. Y el problema de eso es que cuando tú te llevas en un solo molde, tu mundo es de ese molde. Pero cuando tú entiendes la perspectiva, y ahí es cuando me gusta ver qué es lo que cada persona tiende a pensar sobre una postura, un comportamiento, una forma de ver, te das cuenta de que la interpretación y los códigos son diferentes. Por eso cada código de cada persona, de cada mundo, de cada perspectiva, de cada etapa de tu vida es diferente. Lo que tú pensabas de la vida cuando tenías 12 años es totalmente diferente a lo que piensas de la vida hoy. Total. Y es curioso porque estás influenciado por una gran cantidad de personas y eres un ser dinámico que va influyendo y va siendo influido por una gran cantidad de cosas. Y por eso decía en este mundo que mencionabas el tema de las empresas para crecer, estamos en un mundo de comportamientos tan volátiles que lo más acertado es hacer marketing que sigue ese ritmo. Y el nada es obvio, para mí es una máxima. Yo le derivo en otros tipos de pensamientos que alguna vez lo leí, me parece una frase espectacular, es buscar donde nadie busca para encontrar lo que nadie encuentra. Que nadie encuentra. Y una forma de ver algo también es una forma de no verlo. Y esa me rompió la cabeza. Total. Porque si tú te pones, hay gente que se dedica a estudiar virus toda su vida para entender el virus. ¿Cómo es posible que vos con una investigación de mercados de 2 meses puedas decir que ya entiendes a tu cliente? Totalmente. ¿En qué sentido? Es una locura. Entonces, estamos obligados a seguir un patrón, a entender que cuando hacemos investigación de mercados, que es buena hacerla, estamos viendo una parte del paisaje, pero en una constante investigación, en una constante, dinámica de hacer preguntas, de ser curioso, vamos a saber que hay un montón de cosas por conocer y que estamos nosotros viendo simplemente un espacio. Y en distintas maneras. Hay algo que yo en la pandemia lo impulsé mucho, pero porque creo que justamente la pandemia nos destrozó todos los pensamientos que teníamos sobre nuestros clientes, porque si algo hizo fue cambiar el comportamiento de la gente, pero
creo que si no fue 360, por ahí estuvo. Entonces, creo que todos nos dimos cuenta, incluso en nosotros mismos. Y algo que yo empecé a impulsar mucho a la gente fue de que es tiempo de que inclusive nos salgamos de la receta de las investigaciones de mercado. Y yo les decía como que es tiempo de esa investigación de mercado, de irse a tomar un café con la gente, de irse a tomar un café con un cliente, de preocuparte incluso por socializar y conocerlo mucho más a fondo. Entonces, lo digo esto ¿por qué? Porque muchas veces lo que tú decías, ¿no? Una investigación de 2 meses y queremos ya conocer a nuestro cliente, o creemos que conocemos, pero esto es un punto de ir mucho más allá. Yo siempre digo que mientras más conozcamos de nuestro cliente, de nuestro mercado, etcétera, mientras más lo conozcamos como persona y mientras más a fondo logremos siempre vamos a estar un pasito más adelante. Entonces, pero eso nos va a demandar acciones. Le voy a poner este nombre para sacarlas del montón, pero no deberíamos llamarles así. Acciones extraordinarias, llamándolo a que deben ser acciones que no sean lo común. Es decir, que si me enseñaron a hacer una investigación de mercado con un focus group, o si es que me enseñaron a hacer una investigación de mercado con encuestas, o si es que me enseñaron a hacer una investigación de mercado con X o Y herramienta, entienda yo que también mi desafío es encontrar cuál es la mejor herramienta que me permita abrir las puertas de mi audiencia, de mi gente, de mi nicho, y yo poder entrar allá. Entonces, creo que también nos demandan tiempos donde nosotros dejemos un poquito el escritorio, dejemos un poquito la oficina y nos metamos a ser partícipes de nuestros clientes para conocerlos mucho más a fondo. Y creo que todo nace desde ese punto que se llama curiosidad. Y metiéndonos un poquito ya de lleno a esta temática tan interesante, arranquemos con la pregunta del millón. ¿La curiosidad mató o no mató al gato? Bueno, es una pregunta chévere, porque a mí de chiquito me dijeron que no, la curiosidad mató al gato, me lo inculcaron, y es más, claro, es curioso, me castigaron muchas veces por ser curioso, pero ya en esta época y tomando como contexto lo que dices, y trabajando en todo lo que involucra investigación de mercados y análisis del comportamiento del consumidor y varias cosas que me han llevado a entender un poco más, bueno, ser un poco más intérprete de cómo funciona el comportamiento de la gente, la curiosidad le dio muchas ventajas al gato. ¿Y por qué digo? Si eres curioso, la curiosidad es tratar de llegar, para mi punto de vista, es tratar de llegar a esa información que esté escondida y que de alguna otra forma le puedes sacar provecho, porque si es que tú le sacas y eres curioso y buscas información y no haces nada con ella, lo único que tienes hiciste simplemente una búsqueda, pero yo creo que en nuestro mundo estamos obligados a buscar información y utilizar esa información para poder sacarla de la mejor manera y el mejor provecho para poder utilizarlo, al menos en estrategias de crecimiento y todo lo que podamos hacer. ¿De dónde viene el tema de la curiosidad? Yo creo que los niños es el mejor ejemplo. Mi hija me hace a mí unas preguntas, y desde que era chiquito, mis 2 hijos, unas preguntas que yo realmente a veces no sé cómo contestarle. Y la curiosidad de ellos, y si tú te das cuenta, es una especie como de un mapa que van construyendo ellos en su desarrollo, porque para lo que nosotros es obvio, quizás para ellos es totalmente escondido. Y desde preguntas tan simples como, oye, papi, ¿por qué le quieres a mi mami? Y hasta ¿cuánto es 2 millones por 325,000? Entonces, tú agarras y dices, bueno, le respondes las 2 preguntas, pero lo importante no es solo responder las 2 preguntas, es entender por qué ese niño, niña o cualquier persona hace una pregunta. Y desde ese punto de vista, para mí no existen preguntas estúpidas o preguntas absurdas o preguntas ridículas. Lo importante es entender por qué hay esa pregunta y qué está detrás de la respuesta, qué es lo que están buscando las personas. Si hacemos la analogía a investigación de mercados y entender el consumidor, el problema no está solo en las herramientas como tú mencionaste, sino es que está también, desde mi punto de vista, en las preguntas que hacemos. Yo creo que no estamos haciendo las preguntas suficientes, tampoco creo que estamos haciendo las mismas preguntas, pero tampoco estamos haciendo preguntas que nos lleven a ser más curiosos de lo que realmente somos. Totalmente. Y si tú haces un análisis de la investigación de mercados que se hace, para ponerte un ejemplo, hacen una investigación de satisfacción al cliente y hacen la misma encuesta durante
4 trimestres le preguntan al cliente, muchas empresas, califica del 1 al 10 tu satisfacción. Totalmente. ¿Y qué tenemos que mejorar? ¿Y qué nos hace, qué sugiere usted para mejorar nuestro servicio? Y eso te da una parte del paisaje y tú dices, no, cuando existen otra gran cantidad de preguntas que puedes hacer. Es muy superficial. Me acuerdo cuando fui tu alumno, hubo uno de los estudios de mercado que participé contigo. Y me acuerdo que llevé las encuestas a la casa y mi papá se había recién graduado de una maestría más en una universidad muy prestigiosa de fuera del país y todo, y según él era el máster de estos temas, ¿no? Y me acuerdo que llevo, y me acuerdo que mi papá empezamos a revisar la encuesta y habían preguntas como, cuando usted llega a su hotel de vacaciones, creo que era de una aseguradora, no sé, pero una de las preguntas era, cuando usted llega a un hotel de vacaciones, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿El jabón del baño, la toalla, la sábana, etcétera? Entonces, eran muchas preguntas que, si es que tú te ponías a ver la encuesta, pasaba lo que le pasó a mi papá. Mi papá agarró esa encuesta y dijo, esto está mal hecho. Dijo, no tiene nada de lógica las preguntas, ni nada por el estilo, y etcétera. Porque eran preguntas que apuntaban tal vez a descubrir otra parte del cliente. En cambio, a mí me llamó muchísimo la atención porque realmente fueron preguntas que rompían el molde. O sea, como que tal vez de esas preguntas que tú dices, califique del 1 al 5, o cuáles son las marcas que más conoces sobre este tema, sobre una aseguradora era. No me acuerdo cuál era. Entonces, ese tipo de preguntas a mí me llama mucho la atención porque fue entender, y algo que entendí yo con eso fue el tema de que, ok, acá queremos conocer una parte distinta de este cliente, de esta audiencia. Y inclusive, y acá les impulsamos a hacer esta parte de acá, porque creo que una de las ventajas competitivas más grandes que como empresa podemos tener es el conocer lo que la competencia no conoce sobre nuestros clientes. Y eso es uno de los puntos que nos van a abrir esa vía para, ya vemos así, pero sí, sacar ventaja y aprovechar para poder meternos o establecernos en ellos de la manera en la que no los han hecho otras empresas. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y en cuanto a las preguntas. Ahora, yo quería leer esto. Y antes de eso, paréntesis acá, me encanta lo que contabas de tus hijos. Creo yo que hay algo que hemos perdido nosotros como seres humanos, y mientras te escuchaba me venía a la mente, y creo que es un punto, una opinión personal, y no sé si la compartes, pero creo que se trata también de aprender a ser inocentes, de aprender a quitar un poquito los egos, de aprender a quitar un poquito el tal vez creer que ya sabemos muchas cosas, sino que creo que es esa inocencia la que ayuda al niño a ser curioso. Y creo que si es que lo vemos desde esa posición y lo vemos desde esa manera, te vas a dar cuenta que la curiosidad no tiene nada de malo. Porque creo yo, o al menos, que aquello que esté ligado con la inocencia, es muy difícil que por ahí tenga algo de malo, ¿no? A veces también, es que vos eres muy inocente o cosas por el estilo. Pero creo que también como empresarios tenemos que aprender a ser inocentes, tal vez recuperar ese estado de niños, tal vez recuperar ese momento de esos moods de niños, como conversábamos antes fuera de micrófono, y te decía me encanta, y le impulsábamos a un cliente de que acá el Marquito en su instituto agarra la batería, la pone en el medio del patio y empieza a tocarla y todo. Y esas cositas, esas chispas son las que produce, creo yo, la inocencia y esa alma, ese espíritu de niño, que al menos creo en el marketing, eso también nos ayuda a ser disruptivos y nos ayuda a romper esquemas, a romper moldes. Sí, frente a lo que mencionas, yo tengo otra máxima que le aprendí en el transcurso de hacer este trabajo, y no solo en la parte académica y marketing, sino en conversar con las personas, es que, y esto lo creo profundamente, de que el cliente sabe más de nuestro producto que nosotros mismos. Uh-huh. Y no solo hay que ver el punto de vista de la competencia, sino si tú no le preguntas al cliente, él tiene una gran cantidad de cosas, y cliente y no cliente. Uh-huh. Porque nosotros, ¿qué nos han dicho el marketing normalmente? Estudia tu target y todo. Yo digo, no, uh-huh, porque así no te consuma alguien tiene que saber qué haces.
Y es buenísimo saber la perspectiva de una persona que jamás va a comprar tu producto o nunca lo va a usar. Totalmente. Para ver cuál es su versión, cuál es su potencial. Y el reto es que incluso así no te compre o no seas parte de, le llames la atención. Y volviendo al tema de la curiosidad de hacer preguntas, este tema de que, de lo que mencionaste de hacer preguntas que pueden sonar absurdas o ridículas para otras personas es, ¿por qué haces esas preguntas? ¿Qué quieres descubrir? Y en este ejemplo me acuerdo de la investigación que hicimos para esta aseguradora en función de hoteles y todo. Era si tú agarras y le dices, califíqueme el servicio y todo, son preguntas a veces muy genéricas y muy básicas, donde el cliente te miente por... Es decir, a veces por salir del momento, todo, rápido, pero póngale 5. cuando tú sabes preguntar y le preguntas lo que le importa, las personas se emocionan y tratan de vincular porque les importa. Entonces, si nosotros descubrimos de que lo que más les llama la atención, para poner el ejemplo, en una habitación de hotel es, me acuerdo los resultados, era la almohada y la ducha. Ya. Entonces, ¿por qué la almohada y la ducha? Porque la almohada es uno de los factores más importantes para sentir esa familiaridad y ese coziness o esa especie de sentirse a gusto. Porque si tú estés de viaje, lo que estás buscando en un hotel es ese sentimiento familiar cercano que te ayude a emular el dormir en tu cuarto. Y la ducha, y me llamaba la atención mucho los resultados, la potencia de la ducha. No me vas a dejar que a veces vas a unos hoteles y te tocan unas duchas que caen así como dicen, meado de gato. Y hay otras que son extremadamente fuertes. Y la idea es justamente sentirse que la ducha se convierte en ese factor de diferenciación especial. Si yo agarro y tengo solo una respuesta general, sí, que la habitación estuvo muy bien, pero no voy a las especificidades, voy a tener una almohada quizás que no es tan buena para el 70%, me invento, de los huéspedes que les importa la almohada. Claro. Entonces, la idea es interés en el interés. Si yo me intereso en tus intereses, es mucho más probable que tú me regreses a ver. Y si yo comienzo a mejorar haciendo las preguntas adecuadas, lo que a ti te interesa, tú te vas a poner de parte y me vas a ayudar a mejorar eso porque te interesa. El problema es que también hacemos un montón de preguntas de gente, cosas que no le interesa. Totalmente. Y para poner un ejemplo, hicimos un estudio de una institución financiera y vino una señora, cliente top, y le preguntamos, ¿cómo está el servicio? Y dijo, no, horrible, las chicas me han atendido mal, o sea, se quejó amargamente. Y le dijimos, señora, por favor, califique del 1 al 10 su experiencia, siendo 1 malo y siendo 10 espectacular, cualquier calificación en la mitad. Y la señora dijo, póngale 9. O sea, se me empañaron los lentes, dije, pero... A ver, ¿qué pasa aquí? Usted acaba de decir que tuvo la peor... Sí, no, pero qué pobrecitos. Es que algo... Entonces, tú te demuestra esa respuesta de que el hecho de que el cliente, primera máxima, nueva, el hecho de que el cliente no se queje no garantiza que esté contento. Que esté contento. Y cuando tú incluso le preguntas, es muy probable que esa pregunta tenga una mentira detrás, por una cuestión de que se siente comprometido emocionalmente porque no quiere meterse en problemas y infinidad de cosas. Entonces, si vamos a hacer preguntas y vamos a meternos a ser curiosos, hagamos las preguntas adecuadas. ¿Cuál es el problema? Que no nos han enseñado a ser curiosos y a hacer preguntas desde pequeños. Nos enseñan lo lógico o nos han limitado, y lo elemental, ¿no? O nos han limitado. Como tú dices, o sea, nos castigaban, o sea, ¿qué estás de curioso? Lo hemos visto como algo mal. Y esto quería leerte, verás. Y me pareció súper interesante. Dice, el significado de curiosidad. Dice, la curiosidad es desde aquí me llamó la atención, porque dice, cualquier comportamiento instintivo natural. O sea, es decir, que la curiosidad es parte del ser humano. Entonces, creo que esto es como cuando, chuta, no sé si poner este ejemplo, pero ya nada, ¿no? Esperemos no herir susceptibilidades, ¿no? Pero cuando el gordito se odia por ser gordito, ¿me entiendes? Cuando no aprendemos a amarnos con cómo somos, cuando no aprendemos a aceptar lo que nosotros tenemos. Y creo que, chuta, a veces ya me voy a temas un poquito profundos, pero creo que incluso aceptar que somos curiosos es parte del amor propio, ¿no? Porque tiene que ver y se conecta con no aceptar nuestra naturaleza y lo que nosotros somos. Y de por sí, el ser humano tiene un comportamiento instintivo natural. Es súper interesante. Y Daniel Goleman lo estipula en este libro que él tiene de la inteligencia emocional. Entonces, es una de las maneras como nuestro cerebro emocional, bueno, aquí los que no han leído un poquito de este libro, vayan a leerlo, pero si no, Daniel Goleman estipula que nosotros tenemos una memoria emocional
Y que incluso esta memoria emocional es una memoria que se transmite, que se hereda. Es decir, nosotros heredamos muchas emociones que nuestros antepasados han experimentado. Por ejemplo, a veces no entendemos por qué, no sé, tenemos una fobia heredada a las arañas, me pongo por ejemplo, y que no sabemos, nunca hemos tenido una mala experiencia con las arañas, pero tal vez nuestros antepasados, nuestro papá, mamá, abuelo lo tuvo y fue heredada esa emoción o ese sentimiento. Entonces habla mucho acerca de este cerebro emocional y habla de cómo se iba alimentando. Entonces, antes, ¿no? Pone al primer ser humano cuando estaba descubriendo, etcétera. Entonces, ellos dicen, o sea, el ser humano en un principio no entendía mucho acerca de qué era bueno, qué era malo, qué es lo que le hacía daño, qué es lo que le aportaba, etcétera, etcétera. Y la tarea o la primera tarea del ser humano era descubrir las cosas. La primera tarea del ser humano era, no sé, entender qué es el fuego, para qué me sirve el fuego, entender qué es un ratón y para qué me sirve un ratón, entender la naturaleza, entender lo que me rodea, y cómo yo también puedo sacar provecho de estos recursos que tengo a la mano. Entonces, llamémoslo así, o la primera tarea del ser humano para lograr entender cómo vivir y vivir bien, y me gustó cómo me salió esto, era ser curioso. Era ser curioso. Ahora, y acá voy a ponerles algo sobre la mesa, pero y capaz las limitaciones que estamos viviendo en nuestra vida se han dado porque no hemos aprendido a ser curiosos. Verás, en ese punto yo coincido en... Solo analiza dos cosas, del celular y tu pareja. Al inicio de una relación, es todo curiosidad. Uh-huh. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué haces tus gustos? Y conforme va pasando el tiempo, la gente deja de hacer preguntas. O sea, y los niños son así. Comienzan a descubrir... ¿Y cuál es el problema? Una frase o una palabra, perdón, que para mí, no sé si es que calza en esto que estamos conversando, pero es suficiencia. Uh-huh. La gente ya dice, ya llega un momento en que el cerebro te dice, ya tenemos la información suficiente para seguir. Uh-huh. Y eso no es cierto. Totalmente. O sea, puede ser cierto para la estabilidad de ese momento, decir, sí, ya tengo la información. Te pongo un ejemplo con este teléfono. Estoy seguro, y doy brazo derecho a córnea y médula espinal, uh-huh, que la gran mayoría de los oyentes que estamos viendo ha utilizado solo el 10% de las funcionalidades del teléfono. Si tú te pones a explorar y comienzas a buscar una gran cantidad de gadgets y todo que tiene tu teléfono, te sorprenderías. Claro. Pero ¿a dónde dices? A ver, yo necesito saber cómo marcar, saber cómo utilizar el WhatsApp, utilizar los juegos, llamar, tomar fotos, etcétera. ¿Y por qué? Porque todo el común denominador de la gente hace el resto. Pero uh-huh, ¿cuál es ese grupo de gente que se aventura? Ojo, voy a reconocerlo, yo no soy. Pero me puse un día a investigar la gran cantidad de cosas adicionales que existen. Yo soy de los que usa el 5%. Pero tiene una gran cantidad de cosas impresionantes. Incluso descubrí que mi celular, que está por acá, tiene un tema de reconocimiento de voz y dictado. Y eso me hubiera ahorrado una gran cantidad de cosas para lo que estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque no me comencé a hacer las preguntas y porque decimos, a ver, uh-huh, suficiencia. Ya tengo la información suficiente. ¿A qué le reto yo a la gente? Damas y caballeros, amigos y amigas, la información que tienes nunca es suficiente. Totalmente. Y cuando te pones con esa máxima, con tus hijos, con tu pareja, con tu vida, uh-huh, con tu trabajo, comienzas a descubrir un montón de cosas que dices, híjole, no me había puesto a pensar en esto. Uh-huh. No me había... y ahora yo no sé qué hacer con esta información. Este es el segundo problema. Descubres cosas nuevas y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora? Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que cambiar desde el punto de vista, primero, saber hacer nuevas preguntas, y segundo, tener un plan para esa información. Porque uh-huh, lo peor que te puede pasar es sacar, y me duele a mí, haciendo investigación de mercados, que hagan información. Hay un montón de empresas que hacen investigación de mercados, y a mí me han vuelto a llamar a hacer la misma durante 4 o 5 años. Y después hacen y lo guardan. Entonces a mí me llama la atención y me dice, y eso a pesar de que les duela. Y tienen un archivo de marketing, investigación 2000 tantos. Estás cumpliendo tu presupuesto. Totalmente. Estás haciendo investigación por hacer. Y eso me parece escupir al cielo, pero es una expresión. Me parece que te cae encima. No estás investigando lo que debes investigar y estás utilizando la investigación de una manera uh-huh, totalmente absurda y hasta cierto punto poco productiva. Totalmente. O sea, no. Es importante y es algo que bueno, yo siempre lo trato de impulsar, el tema de que mucha gente hoy dice, ¿no? O sea, que
como es ahora el superpoder o tener poder es tener información, pero lo más importante es entender qué hacer con esa información. Totalmente de acuerdo. Ahora, Marquito, ¿cómo salimos de esa suficiencia? Porque justo mira, las cosas me encanta cuando todo se conecta. Justo veníamos conversando en el auto con el equipo y hablábamos de esto, ¿no? De que el ser humano a veces hay contradicciones y a veces uno no entiende, ¿no? Porque uno dice como que, a ver, ¿qué onda? El ser humano, y esto me pasó a mí en medio de la pandemia, tuve así como que ¿cómo se dice? Un descubrimiento, un momento eureka, eso. Entonces, veníamos conversando y decíamos como que por naturaleza el ser humano tiende a ser cómodo, a acomodarse. O sea, el principio de la suficiencia. O sea, estoy bien en teoría, porque también aquí viene un punto, ¿no? Ya nos vamos a meter a filosofar un montón, pero bueno, ¿qué es estar bien? O sea, ¿estás bien? ¿Realmente estás bien? ¿Crees que estás bien? ¿O en base a qué? ¿O comparándote con qué estás bien? ¿No? Entonces, viene el tema de que siempre buscamos la comodidad. Y pues bueno, cuando nos sentimos que estamos bien, que estamos tranquilos, pues el ser humano tiende a acomodarse, tiende a meterse en ese estado de suficiencia. Pero también podemos ver con algunos estudios y algunas cosas, y lo que leímos ahorita, que el ser curioso también es un comportamiento instintivo, que también es naturaleza. Y es algo y es lo que les contaba, me pasó en la pandemia. Yo decía, porque mucho se hablaba acerca de que muchas cosas están cambiando y que el ser humano le tiene miedo al cambio y que es normal, que es parte del ser humano y bla, 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 bla. Y yo me ponía a pensar realmente, y justo me topaba con estos choques y cosas por el estilo. Y yo decía, no, o sea, me rehúso, o sea, decidí en ese momento y dije, me rehúso a ser un ser humano que resiste al cambio. Dije, quiero que mi naturaleza sea el cambio. Entonces dije, porque me puse a pensar y yo decía, y en ese momento este fue el razonamiento que yo hacía en mi mente, y yo decía, pero a ver, aguanta, o sea, yo me despierto el día a día, porque esto sí me pasa a mí, es en el punto en el que yo me di cuenta. Tal vez a otras personas les pasa de manera distinta o en otras situaciones. Pero yo me puse a ver los detalles de mi vida y yo decía, si yo me levanto mañana y desayuno lo mismo que desayuné el día anterior, o sea, es como no empezar bien el día. O sea, realmente o sea, es como que no me gusta. O sea, si a mí me dan hoy el mismo desayuno que me dieron ayer, me molesta. O sea, no me siento conforme, cosas por el estilo, bla, bla. Entonces yo me ponía a pensar en ese momento específico de mi vida, en ese detalle de mi vida. Y yo entendía y yo decía, si es que esto me sucede en estas áreas, no puedo concebir que me digan o yo alinearme a un pensamiento que me dice que el ser humano por su naturaleza resiste al cambio. Entonces entendí en ese momento que el problema no era el cambio, sino que el problema tal vez estaba en mí. ¿Por qué? Porque había cambios que sí me gustaban. Hay cambios que yo buscaba cada día y que buscaba vivirlos y experimentarlos. Desde simplemente el punto de que te cambias de ropa todos los días y cosas por el estilo. Y uno dice, no, es que no es lo mismo. No, sí es lo mismo, sino que préstale atención a los detalles y rompe el molde y rompe el límite de lo que te lleva a creer que tal vez como ser humanos realmente somos por naturaleza el cambio. Entonces nos han dicho que somos por naturaleza, tendemos a ser conformistas o que tendemos a acomodarnos y que es normal. Y hemos normalizado este tema de suficiencia. Hemos normalizado este tema de conformismo. Hemos normalizado. Pero también hemos leído que nuestra naturaleza es ser curioso. ¿En qué momento crees tú que empezamos a limitarnos? ¿Y en qué momento crees tú que dejamos de ser curiosos? Yo creo que es un tema de edad. Y justamente lo discutían. Yo voy dando clases... ¿Y tú cuántos tienes? 5. No, quizás sí la mentalidad sí, pero no fue desde el inicio. Hay que conocerlo. O sea, yo experimenté este cambio, si tienes, cuando ya comencé a hacer investigación de mercados y me di cuenta de que necesitaba hacer preguntas para ir más allá y saber formular preguntas por la demanda de mi trabajo. Pero trabajando con la gente, los niños hacen un montón de preguntas, incluso hasta 200, 300 preguntas al día.
Y conforme vas creciendo, este sentido de suficiencia, si lo quieres llamar así, te da cierta limitación en seguir haciendo preguntas porque aparte, ya no eres curioso porque estás ocupado resolviendo problemas. Así es. Dos, le estás viendo a la chica, al chico que está resolviendo y hay un patrón de, bueno, si él lo hace o ella lo hace, yo también lo hago. ¿Y qué es lo que O pasa? le ves al chico o a la chica que está guapa y ya no te haces preguntas. Exactamente, entonces te distraes. Y hay un montón de cosas que asumes. ¿Y por qué asumes? Porque, vuelvo y repito, tienes un límite de información, dices, con esto es suficiente para decidir. Y lo que es suficiente para decidir tiene que estar vinculado a lo rápido. Lastimoso, afortunadamente, como estamos tan apurados, no hacemos las preguntas adecuadas y no podemos postergar el tener cosas que es un fin del ser humano, ¿no? Necesitamos hacerlo rápido. Por eso creo que es la principal afección. Yo voy dando clases ya 15 años y mis alumnos no hacen preguntas. Si hacen preguntas, es muy poco. Hice la investigación reciente, lo escribí en 10% y a veces en maestría casi el 18% de la gente hace preguntas. Y se hace preguntas están relacionadas mayormente a la materia, deberes y todo, pero no hacen preguntas. ¿Copio o no copio? ¿Y por qué no hacen preguntas? Porque asumen de que ya todo el profesor les tiene que dar. Así es. Lees un libro y asumen que en el libro están todas las respuestas. Ves una respuesta de un cliente en una investigación de mercado y asumes que con eso tienes absolutamente todo. Entonces, yo creo que uno de los problemas es que todavía no se ha redescubierto los beneficios de ser curioso. Y seguimos con ese paradigma que nos sigue, ¿no? La curiosidad mata al gato. ¿Y para qué hacerse nuevas preguntas nos vamos a complicar más? Y en parte sí. ¿Y sabes por qué la gente tiene miedo? Porque le tiene miedo a la incertidumbre. Lo que no conoce es lógico. Si yo agarro y te digo, mete la mano en esta cosa que está oscura, es probable que tú digas, no, pero si comienzas a hacer las preguntas, a ver, ¿para qué quieres que meta la mano? ¿Qué está de ahí? ¿Cuál es el experimento? Si haces preguntas, es probable que tú entiendas por qué quiero que metas la mano en este cubo. Pero el rato la gente reacciona es, no meto. Pero explícame por qué no, porque me da miedo. Y nos quedamos porque ya tenemos unas 2 preguntas que son suficientes para tomar la decisión. Y si tú te das cuenta, eso nos ha perseguido toda la vida. La gran cantidad de errores que cometemos como seres humanos es porque no hacemos las preguntas suficientes y porque no pedimos ayuda. Exacto. Creemos que tenemos todo y creemos que sabemos y podemos resolverlo y error o problema, que está bien, que te ayuda a responder, pero yo me pongo a pensar, si nosotros ya lo resolvimos, ¿te impulsa eso a ser curiosos? No, definitivamente. Yo lo que hago es, si ya lo resolvimos, ¿por qué no encontramos una forma mejor de resolverlo así esté resuelto? Claro, totalmente. Y eso te obliga a estar buscando nuevas maneras de hacer cosas. Ir al siguiente nivel y entender que siempre hay más. Yo creo que una de las cosas también que nos limita en este aspecto, y es lo que te decía, no, ya estoy bien, pero ok, ¿estás bien en función de qué? Y creo que es mucho el tema de que nos hemos acostumbrado a, aunque suene un poquito cliché, y ya lo voy a explicar un poquito más, pero nos hemos acostumbrado a encajar. Entonces es, ok, cuando me siento que no estoy al nivel o a la altura de mi competencia, en este caso de marketing o empresarial, o cuando no estoy al nivel o a la altura de lo que es, llamémoslo así, lo normal en la regla, entonces ahí me preocupo, investigo, indago, hago lo que tenga que hacer. Pero si ya llegué a ese común, si ya llegué a esa parte de cómo es de estándar, llamémoslo así, entonces, ok, ahí está bien. Como ya estoy en el bien que supuestamente está establecido, a esa línea que está establecido, que es esa situación ideal, como ya llegué allá, entonces, pues bueno, también me dejo llevar por esa suficiencia y pues dejemos que eso se quede ahí y no me animo a más. Entonces, que creo que es algo distinto que les pasa a los niños, ¿no? O sea, que siempre es, ok, ya conseguí esto, pero ahora quiero conseguir esto más. Ya logré esta parte de acá, pero quiero conseguir esto más. Y yo lo asocio con algo que en los niños es constante. Y es que ellos son muy conscientes que ellos están viviendo un proceso de crecimiento. Entonces, ellos entienden que su techo no ha llegado, que su techo está todavía para allá, que su techo vendrá en algunos años más, que ellos están en un camino constante de crecimiento, de desarrollo, de avanzar, de echar para adelante. Entonces llega un momento en donde tristemente creo yo que como adultos decimos, ok, crecemos y perdemos ese rumbo
¿cómo lo llamo? Ese rumbo o ese instinto de desarrollo y crecimiento constante, porque generalmente nos empezamos, en cambio, a preocupar por salir el momento. Ejemplo, el adulto que ya consiguió un trabajo, lo que se preocupa es por cómo sobrevivir el mes a mes. Necesito entender cómo vivir mi vida en función de estar tranquilo pagando el arriendo, de lograr pagar la luz, de lograr pagar, no sé, hacer las compras del mes, de que mis hijos coman bien, de que Y como logro cumplir, llamémoslo así, con ese mes a mes y estoy saliendo bien el mes a mes, entonces perdemos ese rumbo y ese instinto de crecimiento que los niños lo tienen. Entonces nos metemos en una vida con muchos techos. Nos metemos en una vida en donde, suficiencia, nuevamente, y dejamos esta parte de acá. Y para crecer tenemos que entender, emprendedores, empresarios, que para crecer se necesita ser curioso. Para crecer vamos a necesitar meternos en líos que no nos hemos metido nunca. Para crecer en las empresas vamos a necesitar desembolsar el dinero que no hemos desembolsado nunca. Para lograr conocer a nuestro cliente vamos a necesitar lo que les decía antes, hacer acciones extraordinarias que no hemos hecho nunca. Si ya hicimos los 20 estudios de mercado que nos contabas, Marquito, que quedan archivados, hagamos otra cosa. Lo que yo les decía, empecemos a, démosles un presupuesto de $15 a cada vendedor y mandémosles no a vender, sino mandémosles a lograr una cita con los clientes y que les lleven, a una cafetería a sentarse y conversar y empezar a relacionarse y empezar a probar un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque nos quitamos de la vía los techos y no perdemos esa noción y ese instinto de desarrollo y crecimiento constante. Sí, y otra cosa que le veo como limitante, al menos en las empresas, de que asumen de que toda investigación está atada a plata. Uh-huh. Sin un centavo, las empresas pueden hacer constante investigación. Los vendedores, las personas que están en el front office, pueden ser unos filtros de información muy buena que comiencen a documentar todos los días. Ahí está tu investigación, uh-huh. Ahí está tu modelo. ¿Por qué pensar de que investigación depende exclusivamente de presupuesto? La otra cosa es que darse cuenta que hay un montón de empresas, un montón de personas y en todos los ámbitos, uh-huh. No solo en marketing, negocios, que saben qué hacer pero no saben cómo empezar. Uh-huh. Y a veces necesitamos de un ejemplo. Creo que nuestra labor es dar ese primer paso. No necesariamente enseñarles. Yo creo que el ejemplo es una de las mejores formas de enseñar. Totalmente. Si la gente te ve que eres curioso y que lees y que investigas y que posteas cosas interesantes y que te metes en otras cosas, que haces otras preguntas, la gente comienza a preguntarse ¿y por qué esta persona es así? Uh-huh. Y si le interesa, va a tratar de emular, y si le gusta y le impactas emocionalmente, va a tratar de emular ese patrón. Hay que entender que hay gente que nace para guiar y hay gente que nace para ser guiada. Uh-huh. Y algún rato encuentro ese momento eureka para poder terminarlo. Aquí no hay una fórmula, pienso yo, pero yo creo que si nosotros comenzamos por hacer otras preguntas de las que ya siempre hacemos, uh-huh. Y comenzamos a explorar otras cosas, yo creo que si eres especialista en tu área, muy bien. Uh-huh. Pero ¿por qué no piensas aprender de otras áreas? ¿Por qué no piensas aprender de historia? Totalmente. De arquitectura? Comienza a ser curioso en otras áreas y vas a descubrir un montón de maravillas que se pueden aplicar incluso a la tuya, o incluso por cultura general te pueden ayudar a resolver otra perspectiva. En otros campos nada en otras corrientes. Uh-huh. Porque si estás acostumbrado a nadar en una piscina que no hay olas, el rato que te vayas a un río, adiós. Totalmente. Y ahí nos empezamos a encontrar. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? O sea, a veces pensamos que el tema del emprendimiento tiene un solo swing o tiene un solo ritmo. Uh-huh. Y llega un momento en el que el swing y el ritmo cambian y tenemos que aprender a responder a esos. Y la curiosidad es la que nos prepara para allá. Me está encantando este episodio. Espero que todos lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo. ¿Lo estás disfrutando? Está muy bueno. Pero bueno, vamos cerrando un poco, Marquito. Por ahí nos pedían que te hagamos una pregunta. Cuéntanos, la pregunta que nos pedían que te hagamos era ¿cuáles son esos desafíos? ¿Los desafíos o los errores eran? ¿Cuáles eran? Los retos, ¿cuáles son esos retos más grandes que con los que has tenido que enfrentarte en tu carrera
Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo los has superado? ¿Qué enseñanza te han dejado? Uy, algunos. Si soy sincero, he cometido una de errores que no te imaginas. ¿Por curioso o no por curioso? No, incluso por no preguntar, por no Por no ser curioso. Por no ser curioso, por no pedir ayuda. Aprendí a la dura. Y uno entre varios de los fracasos que he tenido y retos fue, cometí un error por no preguntar sobre un tema de un negocio que tenía que ser un nuevo negocio. Tenía yo la consultora y todo, y me metí a otro nuevo negocio. Ya. En donde, lógicamente, por no pedir ayuda, por no pedir asesoría, después de 2 meses fracasó brutalmente, y eso me generó un movimiento económico tenaz. Tenaz. Y cuando ya me di cuenta de que estaba en graves problemas de ese rato, comencé a pedir ayuda. Y no fue hace mucho, fue hace unos 6 años, en donde yo, asumiendo de que conocía, y digo, no, yo sé cómo funciona esto, y voy a invertir esta plata y todo, me di con la piedra en la boca, y me di cuenta de que en ese momento, o sea, bajo todo pronóstico, dije, necesito una mano. Así es que tengo que encontrar a esa persona, a esas personas que me puedan ayudar a salir de este hueco. Ventajosamente lo hice. Fue uno de los retos más fuertes en los últimos años. Y la otra que me acuerdo de una de las cuestiones que uno cambia, y es una cosa medio evidente. Yo, les voy a confesar, yo comencé con este tema del marketing y todo con otro look. Ya. Y si ustedes revisan un poco las entrevistas antes, yo tenía un look más conservador y todo. Entonces, ¿y por qué tenía ese look? Porque yo estaba tratando, como tú decías al inicio, de calzar en esta imagen de docente, de docente de universidad, Usabas una boina, me acuerdo. Bueno, estas hasta ahora las amo, porque me parecen las cosas Ah, ya, más hermosas, no se quedó me parecen atrás. lo más elegantes, así, olvídate, la boina me parece lo más lindo. Pero tenía un look muy conservador. Sin embargo, a mí siempre me gustó este look actual, y lo cambié. Entonces, ¿por qué lo cambié? Yo creo que a veces matar es bueno. Y voy a poner un ejemplo. ¿No te acuerdas? Miley Cyrus. Miley Cyrus, que se lo conocen, antes era Hannah Montana. Claro, Hannah Montana chica era Disney. la chica Disney y todo ahí, bla, bla, bla. Pero para convertirse a Miley Cyrus, lo que tuvo que matarle a Hannah Montana con un objetivo de afianzar su identidad, y lo hizo de una manera brillante para mí. Y generó muchos shocks, ¿no? Para alguien es burlar, Claro, y todo, claro. pero a mí me pareció espectacular. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me costó casi 10 años romper ese miedo de presentarme de una manera auténtica como yo me sentía. Siempre me gustó el cabello largo, siempre me gustó la barba, siempre me gustó vestirme de esta manera, pero estaba tratando de calzar y decir, vamos en este papel docente. Y esa rotura del molde, cuando me comencé a hacer las preguntas de ¿por qué estoy así? Me di cuenta que las preguntas y las respuestas eran porque estoy tratando de calzar. Así es que uno de los mayores retos fue, a ver, vamos a preguntar esto, y voy a poner a consideración de mi familia. Y la curiosidad te sacó de... Voy a poner a consideración de mi familia, de mis alumnos, de mis clientes y todo. Ya. Y no, para no mentir, o sea, este es el look que quiero, que esto es mucho más vinculado a lo que tú eres. Claro. Entonces dije, voy a tomar la decisión. Y te siento, lo que he logrado ahorita es esa libertad de haberme sincerado conmigo mismo. Tengo que reconocerlo, estaba equivocado. Estaba proyectando una imagen que no era, que no me sentía realmente cómodo y libre. Ahora me siento extremadamente cómodo y libre con este look, con esta pinta, que yo particularmente creí que no tenía que mostrarlo. Porque yo tengo que calzarme y tengo que funcionar en un sistema que ya está prescrito. Pero me di cuenta de que eso es erróneo. Totalmente. Es erróneo, porque cuando tú crees algo y no lo pruebas, te quedas con ese paradigma 10 años. Y ahora cambiaron las cosas. Ayudó mucho la pandemia, voy a ser bien sincero, ayudó mucho la pandemia. Porque la pandemia porque cerraron las peluquerías. Cerraron las peluquerías y fuera de eso, fuera de broma, dije, esta es la oportunidad. No, yo me comencé a dejar el cabello largo antes incluso de la pandemia, tomé la decisión. Y la pandemia ayudó para poder afianzar y comprobar esto. Y dije, no, hagamos las preguntas. Y definitivamente este es uno de los cambios más importantes. ¿Y por qué? Porque he tenido incluso, por otro lado, ese rechazo. Hay un tema que me pasó, estaba dando una charla, iba a dar una charla virtual, y no tenía fotos de este look. Así es que mandé fotos del marco al estilo Juan Gabriel. Así es que mandé, y cuando esta chica me recibió,
me dijo, hola, ¿cómo estás? Comenzamos 5 minutos. ¿Quién es usted? Y me dijo, dígale a Marco Calvache que es un irrespetuoso, que cómo es posible que haya mandado a otra persona al último rato. Y le dije, no, soy yo. Yo le paso tu recado. Soy yo. Entonces, ella como se choqueó y me dijo, pero era que mande otra foto y todo. ¿Cómo le explico a la gente que es otra persona? Entonces me tocó explicar y el shock vi en ella de que la imagen que yo presenté era una imagen que para eso no adecuada. Claro. Pero cuando vino este pseudo marihuanero, rockero, loco, que es como algunas personas me han dicho que es el look jesucrístico, y que no va con la imagen de marketing, la primera impresión no es la que cuenta. Cuando di la charla, me fue muy bien. Exacto. Y yo sentí de que ella sí tuvo un rechazo inicial a este tema, a este look. Y le choqueó. Entonces ahí tú te das cuenta de que lo que habíamos pensado, la primera impresión es lo que cuenta, no necesariamente. Tienes que profundizar, tienes que hacer nuevas preguntas. Exacto. Y dos, estos retos que rompes, tienes que hacerlos intrínsecos, porque si tú no haces las preguntas para cambiar y para hacer los cambios necesarios que necesitas hacer en tu vida, ¿cómo te puedes tú atrever a darles consejos a otras personas? Pues? Totalmente. Si tú no eres ejemplo de cambio, ejemplo de autenticidad, ¿cómo te atreves a dar consejo a una persona? Y otro, nunca des un consejo cuando no te lo piden, solo cuando te lo pidan de consejo. Creo que esa es una de las mejores No enseñanzas seas metido. Sé curioso, no metido. Sé curioso, no metido. Y me parece bien. Me parece una máxima muy buena. Qué buenísimo, buenísimo. Me ha encantado este episodio. Tuvimos ya el otro episodio, lo hicimos de manera virtual en ese entonces, pero no hay nada que ser presencial. No hay sustituto de esto. Sí, totalmente. Se conecta de una manera mejor. Así que espero que también lo estén disfrutando. Los que están escuchando por Spotify, Apple o Google Podcast, vayan a YouTube y vean el video para que vean la pintaza con la que está el Marquito Calvache. Está que en esta parte saques en edición ahí una foto del antes para que vean. Una foto del antes, les vamos a poner. Entonces en YouTube van a tener, justo mientras él esté hablando, le vamos a pegar ahí la foto del antes. Sí, vale la pena que vean. Vale la pena que vea. Así que Marquito, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Antes de darles un mensaje final a la gente, ahí motívales un poquito a ser curiosos, a meterse en ese ámbito y darles ahí una clave, así el tip master de cómo iniciar. Porque como decías, a veces no sabemos cómo. Ok, tengo que ser curioso y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Muchas gracias por la invitación. Primero, Andresito, gracias a todos los que escuchan y los que nos ven. Primer consejo, pregunten. Preguntas a su pareja. Haz las preguntas que nunca le has hecho. A tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus colegas, a tus clientes. Haz preguntas que nunca le has hecho. Hay gente que no sabe cómo fue la infancia, cómo fue la vida, cómo aprendió, cuál es la materia que más le gustó en el colegio, con qué sufrió, cómo resolvió los problemas de tu papá, de tus hijos. No lo sabes, asumes. Te basas en el presente. Creo que es información que merecemos tener. Y dos, mi consejo máximo creo que es lean. Cuando lees, entras y descubres otro tipo de paisajes, otro tipo de perspectivas. Y creo que la lectura ayuda muchísimo a despertar esa curiosidad. Porque no es lo mismo que ver una película. A mí me encanta ver las películas y en la película te despierta la curiosidad. Pero si el hábito de la lectura lo tienes a diario, puede despertarte otro tipo de luces, otro tipo de faros que te ayudan a navegar en estas aguas a veces torrentosas. Te vuelves adicto a aprender. A mí me pasa eso, es como que es una adicción, es como que esas ganas, esa necesidad de aprender. Yo, hoy de qué me puedo enterar, hoy que hay algo ese nuevo que puedo aprender. Bueno, Marquito, diles, cuéntanos rapidazo cómo te sentiste y qué te llevas de este episodio y diles dónde te pueden encontrar, tus redes, si quieres que te vayan a seguir en las redes o página web, o si quieres que... no sé, lo que sea. La dirección a donde te manden regalitos, no sé. Mi cumpleaños el 3 de julio. Ya saben. Muchas gracias. Me gustan estos espacios porque justamente la idea y el efecto de estos espacios es que a la gente le deje picado, le diga y le abra una ventana donde hay pared. Esa es la idea. Así es que agradecido, me sentí muy chévere. Podemos conversar largo y tendido sobre esto. Y sería chévere que de alguna otra manera esto se pueda reproducir, ábranle a la gente, compártanlo. Y si es que quieren conocer un poco más de lo que hago, lo pueden buscar en Instagram como MKT Snacks, Marketing Snacks,
o ML Calvache o www.themarketingsnacks.com. Chéverazo. ¿Ya salió el efecto popcorn? No, a ver, justo primicia, tengo 2 lanzamientos pendientes. Está el Snacklogía, que es el compilado de los mejores snacks nuevos, que va a salir en julio. Ya. De una vez aviso, en julio. Y el efecto popcorn va a salir en octubre o noviembre. Entonces estoy haciendo lanzamientos. ¿Por qué les lancé hasta ahora? Porque no quería que la pandemia... quiero hacerlo en físico, y creo que en vivo se gana un montón de cosas más que hacerlo virtual. Así es que lo siento, virtual, pero en vivo no hay reemplazo de un buen apretón de manos o una conversación como esta. Sí, total. Muchísimas gracias, Marquito. Muchísimas gracias a todos. Igual vayan, síganme, Andrés Nivelo C, Andrés Niveloc, Instagram, Facebook, en todo lado. Así que vayan para allá. Y en Andrés Niveloc también va a estar colgado esto. O en un movimiento empresarial diferente. No sé, eso ya les decimos pronto. Pero bueno, gracias, vayan, escuchen la otra temporada, escuchen los otros episodios y espero que les haya encantado este episodio como a mí me encantó. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.